Hola, buenos días. Les saluda la doctora Sujei Alemán Guadarrama. Agradezco a la doctora Yuleima Rodríguez Torcat, representante de la Delegación de Venezuela de la Red CREA Cómplices Pedagógicos, así como a nuestro coordinador general, maestro Gabriel Sánchez Albino, y a todos ustedes, maestros nuestroamericanos. El día de hoy comenzaremos con el tema 1, Introducción a la Educación Socioemocional. Para empezar, vamos a ver qué es una emoción. Vamos a remontarnos un poquito a cómo nos sentimos cuando suceden ciertas situaciones en nuestra vida cotidiana. ¿Qué sensaciones tenemos? ¿Cuáles son los pensamientos y las acciones que tomamos ante estas situaciones? Vamos a ver. Nos dice que se refiere a un sentimiento y a los pensamientos, estados biológicos, estados psicológicos, y el tipo de tendencias y causantes de ciertas acciones y reacciones, que es lo que les decía. ¿Cómo actuamos ante situaciones precisas de nuestra vida cotidiana? También es un estado complejo del organismo caracterizado por una excitación o perturbación fisiológica, es decir, tenemos una estabilidad emocional hasta que algo ajeno a nosotros lo cambia. Nos mencionan que existen 6 tipos de emociones: la alegría, la tristeza, la ira, el asco, la sorpresa y el miedo. Estas emociones son adaptativas. Tienen distintos propósitos. El primero es la protección. ¿Qué sucede cuando tenemos mucho miedo? Intentamos protegernos, intentamos cuidarnos. ¿Qué sucede entonces cuando nos enojamos, cuando este sentimiento de rabia se apodera de nosotros? Lo que queremos es destruir. Ese es un propósito de la ira. De reproducción, pues su nombre lo dice perfectamente, es el tratar de continuar con nuestra especie. La reintegración, es decir, la afiliación con alguien. La exploración, que es la anticipación que se genera ante una curiosidad. Y la de orientación, es decir, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué queremos? Las emociones también nos dan mensajes, pero ¿qué tipo de mensajes? La alegría nos dice que hemos alcanzado una meta o que estamos en un estado de bienestar. Es decir, nos sentimos plenos, nos sentimos en paz. ¿Qué nos dice la tristeza? Esta nos está diciendo que hemos perdido algo. Es ese estado de ánimo que se le refiere a un duelo, a esa pérdida. La ira nos dice que hemos violado nuestros límites o que no nos están dando lo que nosotros necesitamos. El miedo, por su parte, nos dice que estamos en peligro o que te sientes seguro. Acordémonos que el miedo está relacionado también con muchas sustancias que se generan cuando estamos en modo defensa, que lo vamos a ver un poquito más adelante. El asco y la repugnancia es algo que nos menciona, que nos dice que estamos experimentando algo que no nos agrada. ¿Qué sucede cuando vemos una comida que está echada a perder? Nos da asco, nos repugna. ¿Por qué? Porque precisamente nuestro cuerpo nos está alertando que no es bueno para nosotros y manda una señal que dice: aléjate, eso no me gusta. Entonces nos genera una sensación de asco. La sorpresa nos dice que hay algo nuevo. En muchas ocasiones la sorpresa va ligada a la alegría, aunque también pudiese ser que ésta se ligue a muchos otros sentimientos,
como la tristeza o el miedo. Hay personas que cuando sienten sorpresa se atemorizan. Pero esto va, ¿por qué? Porque las emociones están ligadas a una parte contextual. No vamos a sentir lo mismo una persona que ha tenido experiencias satisfactorias en ciertas situaciones que muchas otras en esas mismas situaciones generan unas emociones contrarias a las que nosotros tenemos. ¿A qué me refiero? Quizás hay personas que durante un periodo de su vida tuvieron una pérdida muy fuerte y ciertos momentos de su vida los recuerdan, pero con una tristeza profunda precisamente por esa pérdida, y relacionan ciertas acciones con esa pérdida. Ahora bien, ¿cómo podemos regular nuestras emociones? Goleman nos habla de 13 acciones que podemos llevar a cabo. La primera es la conciencia de uno mismo, es decir, vamos a reconocer nuestros propios sentimientos, vamos a elaborar un vocabulario de nuestros sentimientos, qué estamos sintiendo, vamos a darle un nombre a eso que nosotros estamos percibiendo. Vamos a tomar decisiones, es decir, vamos a examinar las acciones y vamos a conocer cuáles son las consecuencias. Vamos a dominar nuestros sentimientos, es decir, vamos a comprender, vamos a manejar, vamos a tomar esos mensajes y vamos a buscar formas de dominarlo. Vamos a manejar el estrés, es decir, tenemos que aprender métodos de relajación. Vamos a generar empatía, que la empatía, acuérdense que es comprender los sentimientos y las preocupaciones de los demás. Ojo, muchas personas nos dicen que la empatía es ponerte en los zapatos del otro, pero acuérdense, yo siempre he dicho, la empatía no puede ser ponerte en los zapatos del otro porque tus zapatos no me quedan. ¿Qué sucede? Yo no puedo usar o adquirir algo que no me corresponde y que yo no estoy sintiendo, pero sí puedo entenderlo y puedo preocuparme y ocuparme en los demás. Sin embargo, no podemos obligar a alguien a sentir lo que nosotros sentimos. De ahí que sí se diga que la empatía no es ponerse en los zapatos del otro. Vamos a también aprender a valorar la apertura y la confianza. ¿Ok? Porque en todas las relaciones que nosotros tenemos, que son habilidades sociales, son habilidades en las que nosotros aprendemos a comunicarnos con los demás, tenemos que aprender a valorar la confianza que nos otorgan y, en la medida de lo posible, también aprender a ser recíprocos. Vamos a aprender a comunicarnos, que es la capacidad de hablar con los sentimientos y aprender a escuchar. Acuérdense, aquí entra mucho la comunicación asertiva. La número 8 nos habla de la intuición, que es reconocer pautas en la vida de los demás. Vamos a aprender a leer mensajes que no están escritos. Vamos a hablar de la autoaceptación. Vamos a aprender a autoaceptarnos, que es sentirnos bien con nosotros mismos. Ojo, sentirnos bien con nosotros mismos, no lo que piensan los demás. La asertividad, que es afirmar nuestros intereses y sentimientos sin ira y sin pasividad. Es decir, encontrar un punto medio en el que cada una de mis decisiones sean asertivas.
la responsabilidad personal. ¿A qué se refiere? A reconocer las consecuencias de cada una de mis decisiones. Recordemos que cada acción corresponde una reacción. Y reconocer y aceptar cada una de las consecuencias de esas acciones que yo estoy tomando. La dinámica de grupo nos habla de la cooperación, de saber cómo y cuándo mandar y obedecer. Acuérdense la importancia de las habilidades sociales, que las habilidades sociales no son otra cosa más que la habilidad de caer bien. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, sin embargo, siempre tengámoslo presente. ¿Qué es una habilidad social? Nos la definen precisamente como la habilidad de caer bien. Y esta está ligada con esta precisamente, que es la dinámica de grupo, la dinámica de la cooperación. Y por último nos dicen sobre la solución de conflictos. ¿Cómo soluciono un conflicto? Primero, aprendiendo a convivir. Si yo aprendo a ser tolerante, a ser resiliente, a tomar buenas decisiones, le voy a dar soluciones asertivas a conflictos que pueden ser pequeños, grandes, como los queramos ver, pero siempre vamos a encontrar una solución, pero siempre aprendiendo a convivir sanamente. Ahora bien, les coloco una actividad que podemos hacer con nuestros estudiantes, pero también que me gustaría que ustedes la hicieran ahorita. Esta actividad se llama Aprendiendo a Conocerme. En ella vamos a escribir una situación y qué emoción nos generó. Y vamos a colocar nuestro marcador somático, es decir, cómo nos sentimos con esa emoción, qué respuesta dimos. Abajo les coloco una pequeña nota en donde les escribo qué es un marcador somático. Nos dice que se refiere a una respuesta emocional asociada a una situación o estímulo específico. Estas respuestas emocionales son el resultado de nuestras experiencias pasadas y se almacenan en forma de marcadores somáticos en nuestro cerebro. ¿Se acuerdan que hace un momento les decía que todas nuestras emociones y las acciones que nosotros tomamos o cómo reaccionamos ante ciertas situaciones van ligadas con la parte contextual de cada persona? Precisamente se refiere al marcador somático. ¿Cómo yo doy una respuesta ligada a una situación dependiendo de cómo mi cerebro lo está almacenando? ¿Qué emoción me genera? Lo guardo y cuando se repite una situación de esta índole, pues nosotros tendemos a reaccionar de ciertas maneras. Entonces, para ello, les dejo esta pequeña actividad que es para conocernos, saber cuál es la situación que estoy viviendo y qué emoción estoy sintiendo. Pero voy a escribir qué siento, porque a lo mejor para mí puedo decir, me genera tristeza. O sea, pensar a lo mejor, la doctora Sugey piensa en un instrumento musical y lo que para otros podría ser una emoción agradable, una emoción placentera, una emoción que libere dopamina, que libere serotonina y que se sientan eufóricos, para la doctora Sugey pudiese ser algo triste porque la enlaza a una situación triste de su vida. Entonces, vamos a escribir qué emoción sentimos en este momento y cuál es nuestro marcador somático. ¿Cuál es la respuesta que nosotros le damos a esa emoción? Pero también es importante que escribamos qué la generó.
¿Por qué? Acuérdense que parte importante de la educación socioemocional es aprender a conocerse, que no es otra cosa más que el autoconocimiento. Les dejo la actividad, espero la puedan resolver y vamos a continuar con la educación socioemocional. Vamos a ver primero que la educación socioemocional no es lo mismo que la inteligencia emocional. La inteligencia emocional ya es algo, es como el pasito adelante de la educación socioemocional. ¿Por qué digo esto? Porque primero tenemos que atravesar por una educación socioemocional, que es donde nos dan las pautas para nosotros poder ser conscientes de nuestras emociones y poder gestionarlas. Es decir, es el pasito más adelante. ¿Qué sucede aquí? Nos dice que la educación socioemocional pretende controlar y enseñar al otro a tener autorregulación de sus propias emociones, saber cómo actuar o manejar sus emociones ante distintas situaciones. Es un proceso educativo permanente que busca aumentar el bienestar personal y social a través del desarrollo de la capacidad de comprender las propias emociones. En pocas palabras, podríamos decir que es la enseñanza de mirar hacia adentro. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros somos conscientes de cómo nos sentimos, podemos proyectarlo y enseñarlo a los demás. Algo importante que quiero que entendamos es que la educación socioemocional, si bien son precisamente estas pautas que nos dan o que nos enseñan cómo conocer, reconocer y atender nuestras emociones, no es una receta para todos. Es decir, no es una recetita de cocina que nos diga vas a hacer esto, vas a hacer aquello y como producto final te vas a sentir así. ¿Por qué? Son todo un montón de procesos que suceden en el cerebro y que son de manera individual. Sin embargo, en la medida en que empezamos a conocernos, podemos gestionar muchas de las situaciones que nos suceden y con ello aprendemos a regularnos. Cabe mencionar que la mente emocional puede captar un ambiente emocional en un instante, haciendo un juicio inmediato que nos dice de quién debemos cuidarnos. Acuérdense que las emociones son instantáneas. Y otra cosita, las emociones también juegan un papel importante. ¿Por qué? Recordemos que la mente emocional es más veloz que la mente racional. ¿A qué se refiere esto? A que no nos da tiempo nuestro cerebro de pensar cómo reaccionar ante una situación. ¿Por qué? Porque nuestra mente emocional es veloz, no le da tiempo, no pregunta a la parte racional de nuestro cerebro, oye, ¿quieres reaccionar de esta manera o quieres reaccionar de la otra? Para los que vimos la película de Intensamente, quizás se nos venga a la mente el momento en el que Miley empieza a tener un cúmulo de emociones y empieza a generar cortisol y empieza a explotar y empieza a tener esos sentimientos de ira. Eso pasa en nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque la mente racional no está ligada con la mente emocional. Reaccionamos impulsivamente. Por eso luego cuando nos enojamos, cuando estamos tristes, no pensamos en, ay, quiero llorar porque estoy triste. No, simplemente sucede, simplemente lloramos porque estamos tristes. O brincamos de alegría cuando estamos contentos, cuando algo nos hizo sentir bien. O simplemente reaccionamos de una manera quizás agresiva cuando nos enojamos o tenemos ciertas sensaciones ligadas al miedo, ¿no? Algunos comenzamos a temblar, algunos empezamos a tener ciertos
cambios somáticos que nos permiten identificar esa emoción. Vamos a continuar con la educación socioemocional en el aula. Para desarrollar una convivencia armónica en el aula, primero tenemos que tener un gran compromiso docente. ¿Por qué? Porque se requiere de apertura para las propias vivencias y sentimientos. Necesitamos que se cultive la capacidad de escucha y de asombro, y también que se desarrolle la curiosidad y se reconozca las propias fortalezas y limitaciones. Hace un momento les hablaba del autoconocimiento. En la medida en la que nosotros empezamos a conocernos a nosotros mismos, podemos reconocer en el otro las distintas emociones que se generan. Entonces, parte importante de la educación socioemocional en el aula es que nosotros primero trabajemos en nosotros para después poder replicarlo con nuestros estudiantes. Me conozco para poder reconocerte. ¿Cómo puedo lograr esto? Bueno, primero vamos a identificar qué sentimos. Identifico lo que siento. Después aprendo a usarlo. Aprendo a cómo eso que estoy sintiendo me puede servir en mi vida. Entiendo qué fue lo que generó esa emoción, qué fue lo que dio pauta a ese sentimiento y posteriormente lo regulo. ¿Por qué? Yo sé perfectamente que me siento feliz, que me siento contento, pero no todas las veces voy a saltar de alegría, no todas las veces voy a brincar y a revolotear por todos lados. Aprendo a regular mis emociones. Quizás me siento molesto, me incomodan ciertas acciones, pero no siempre voy a poder golpear al otro. No siempre voy a poder reaccionar de una manera violenta. No se necesita golpear al otro para ser violento. Pero sí puedo entender qué me hizo sentir de esa manera y pensar, analizar cómo puedo regularlo. Es decir, cambiar una acción por otra. Aquí algo importante es trabajar en nosotros mismos. ¿Cuántas veces no hemos estado en el aula y nuestros estudiantes de la nada se descontrolan? Tú estás dando tu clase, todo está muy bien, todo está perfecto, pero sucede que algo detonó, una pequeña situación que hizo que todos los alumnos se salieran de control y todo fuera risas y todo fuera aparentemente desorden. Tú como maestro que quieres que tus alumnos estén quietos, escuchando, atentos, participativos, motivados, sientes que pierdes el control. Y en ese sentir que pierdes el control se liga una emoción. Algunos de nosotros podremos decir, no, a mí me da mucha felicidad que mis alumnos sí se rían, sean felices, pero muchos otros podremos decir, a mí me enoja porque estoy sintiendo que estoy perdiendo el control de la situación. Entonces, ¿qué hago? Grito, golpeo lo que se me atraviesa a mi escritorio para volver a captar la atención de mis alumnos. Bueno, lo primero que tengo que hacer es regularme yo para poder regular a los demás. No está mal reírse, pero podemos hacer que esa risa esté orientada, que todas las acciones que tomemos tengan una razón de ser. En México, la Secretaría de Educación Pública nos emite un pequeño documento en donde nos habla precisamente de esta educación socioemocional, donde nos dice que puede ser transformadora y contribuir a un futuro sostenible para todos. Para ello es necesario adoptar una perspectiva integral de la educación y el aprendizaje que incluya tanto aspectos cognitivos
como emocionales y éticos. Y en este mismo documento nos habla de que el área socioemocional tiene 5 dimensiones. El autoconocimiento, que ya se los mencionaba, la autorregulación, la autonomía, la empatía y la colaboración. Estos se vinculan con los 4 pilares de la educación, que son aprender a ser, aprender a convivir, aprender a hacer y aprender a aprender. Todo ello inmerso en la educación socioemocional. Para concluir, les dejo estos 4 documentos que fueron las referencias que se tomaron para la elaboración de estas diapositivas, que espero les sean de apoyo para que puedan conocer un poquito más acerca de la educación socioemocional. Lo vamos a ir trabajando a lo largo de este curso, vamos a ir viendo en sí qué es la inteligencia emocional, cómo nosotros como maestros podemos trabajar la educación socioemocional, pero también lo importante es cómo nosotros como maestros lo trabajamos en nosotros mismos. Esto es el principio, esto fue la introducción y para ello les voy a dejar un pequeño trabajito. Este trabajo es un organizador gráfico donde plasmemos cómo podríamos definir la educación socioemocional. ¿Qué es para nosotros la educación socioemocional? Te sugiero algunas aplicaciones que puedes utilizar como Google, Canva o SemapTools. Te sugiero algunas aplicaciones como Canva, Google o SemapTools. Tú eliges cuál de ellas quieres utilizar. En lo particular, me parece que Canva tiene diseños un poquito más atractivos, en donde pues obviamente también tenemos la ventaja de que Canva es una aplicación para diseño, entonces podemos encontrar quizás herramientas un poquito más fáciles. Es una herramienta, una aplicación muy noble para poderla trabajar, y mientras que Google y SemapTools son más para mapas como tal, mapas mentales, mapas conceptuales. Entonces elige la que a ti te parezca más conveniente y se adapte a lo que tú quieres plasmar. Si conoces también alguna otra aplicación que puedas utilizar para la elaboración de mapas mentales, de mapas conceptuales, adelante, también lo puedes hacer. Y bueno, en Classroom estaremos subiendo las actividades que vayamos generando. Agradezco su tiempo, agradezco su paciencia y espero que esta pequeña introducción al trabajo que vamos a realizar en estas semanas sea de su agrado. Les agradezco, les abrazo desde la distancia y que tengan una excelente semana.